Miren, hay que tener en cuenta de que Dios es un Dios celoso. Dios es celoso, pero no de la Virgen María ni de los santos, sino de otro Dios, de un Dios falso. Y aquí se demuestra. Vean pues. Buenas noches, mi nombre es Wendy, es un placer conocerlo. Yo vengo de Nicoya. Bueno, mi pregunta es como una duda. Yo hace poco andaba, como dice usted, recibía a cualquiera, no era nada. Yo no sé a quién echarle la culpa, a mí nunca me criaron, ¿verdad? Por donde era. Y yo hace poco pues me he puesto a pensar y empecé a ver sus videos, entonces ahí ya me metí a la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿por qué, si Dios es un Dios celoso, por qué tenemos que rezarle a la Virgen? Es duda, no es cuestión, ¿verdad? Es duda porque yo no tengo conocimiento. No se me vayan aquí. Miren pues. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué tenemos que pedirle a la Virgen? ¿Cómo que dijo? ¿Por qué ponemos orarle a la Virgen? Ahora pregunto, ¿la Biblia dice que Dios es un Dios celoso de la Virgen María? No. ¿O es un Dios celoso de otro Dios? Es así. ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? De otro Dios. Exacto. No hay ningún problema con la Virgen María, porque la Biblia nos dice, Dios es celoso de la Virgen María, Dios es celoso de los santos. No, la Biblia dice, Dios es celoso de otro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, lo que la Biblia prohíbe no es que yo le pida a la Virgen María. No es que yo ame a la Virgen María. Lo que Dios prohíbe es que yo crea que la Virgen María es Dios. Ahí está. Eso sí. O que yo crea que un santo es Dios. En ninguna parte del mundo ustedes van a escuchar a un sacerdote o a un obispo decir, María es Dios. Ahí está. Eso no lo van a escuchar en la Iglesia Católica. ¿Saben dónde van a escuchar eso? En los cultos protestantes. Exacto. Los que enseñan que María es Dios son los protestantes. Los que enseñan que los santos son dioses son los protestantes. Eso jamás usted lo va a escuchar en la Iglesia Católica. Solo los protestantes le gritan al mundo, María es Dios, los santos son dioses. Pero en la Iglesia Católica jamás. La Iglesia Católica, incluso en el credo largo que decimos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios. Los protestantes dicen que María es Dios, nosotros no. Los protestantes dicen que los santos son Dios, nosotros no. Pero entonces, ¿por qué pedirle a la Virgen María? Porque la Biblia dice que eso no es malo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo 2, 1 en adelante dice que pedir, que orar, que suplicar, eso se puede hacer y es aconsejable. Eso no es malo. Que lo malo es creer que un santo, que la Virgen María, que una persona, que un animal, que una cosa es Dios. Pongan cuidado, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan... Desde el 1 al 4. Desde el 1 al 4. 2, 1 en adelante. Exhorto. ¿Saben qué es la palabra exhortar? Invito. Aconsejo. Les digo que lo hagan. Exhorto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Sí se pueden hacer rogativas. Eso no está mal, no está prohibido. Ante todo les invito a que hagan rogativas. ¿Qué más? Oraciones. Oraciones se pueden hacer. Peticiones. Se pueden hacer peticiones. Y acciones de gracias por todos los hombres. Eso no hay ningún problema. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es creer que una persona entregó la vida por nosotros. Vean el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué significa mediador? Versículo 6. El cual
se dio a sí mismo en rescate por todos. Mediador, según la Biblia, es Cristo únicamente, no la Virgen María ni los santos. Porque fue el único que entregó su vida por nosotros. Por eso se llama nuestro Salvador. Pero los protestantes piensan que mediador es el que ruega. No. Según la Biblia, mediador es el que entregó la vida por rescate de todos. Cristo es mediador porque está en el medio. No. No está como mediador porque está en el medio. Cristo es mediador porque entregó su vida como rescate. Entonces, por medio de Él, mediador significa que por medio de Él alcanzamos la salvación. Pero podemos rogar, podemos pedir, podemos hacer oración, eso no hay ningún problema. La Virgen María no nos estorba. Incluso, según la teología de San Juan, dice que puede estar Jesús y estar María. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 2 en adelante. O desde el 1 en adelante. 2, 1 en adelante. Está Jesús y está la Virgen María. ¿Qué dicen los protestantes? Pues si está Jesús y está la Virgen María, yo no le voy a pedir a la Virgen María, le voy a pedir a Jesús. Y es de lógica y razonable. Pero la Biblia teológicamente nos muestra que no hay ningún problema. Si yo le pido a María, no hay problema. Jesús no se molesta y Jesús nos da la oportunidad de que le pidamos a ella. Va. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Está Jesús y está María. Acérquese. Acérquese. Ya voy a llegar allá. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea. Ahora oiga. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién era la que estaba invitado en primer lugar? No Jesús. Jesús no estaba invitado en primer lugar. ¿Quién estaba invitado? La madre de Jesús. Vean que la Biblia dice que también estaba invitado Jesús. Por acá. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¡Ah, bárbaro! El invitado primero no era Jesús, era la Virgen María. Y también estaba invitado Jesús y sus discípulos. Aquí están los dos. Ahora, teológicamente, ¿le podemos pedir a María estando Jesús? Sí. Para la prueba, un botón. Está Jesús y está María. Vamos a ver qué pasó. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Cómo se enteró María de que no había vino? Le dijeron a María que no había vino. ¿Por qué no le dijeron a Jesús? La Biblia está mostrando que podemos ser católicos. Podemos pedirle a la Virgen María y que ella le pida a su hijo, estando Jesús presente en el lugar. Y no le quitó el puesto a la Virgen María de Jesús. Y ahora, si Jesús hubiese querido mostrarle al mundo que no podíamos pedirle a María, Jesús no hubiese hecho el milagro. Y hubiese dicho, para que aprendan a no pedirle a mi madre, porque ella me estorba y me quita la gloria, ahora no le hago el milagro. Que tomen pura agua. Pero ustedes van a ver que Jesús hizo el milagro. Y dice el Evangelio en el versículo 11, que cuando hizo el milagro, versículo 11, ¿qué pasó? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gracias a ese milagro que Jesús hizo, los discípulos creyeron en él. ¿Gracias a quién? A María. Pero Jesús, ¿por qué no le dio una gran lección? ¿Por qué no le dijo, no le pidan a María, por haberle pedido a ella, no se lo concedo? Los protestantes dicen, sí, pero en el versículo 3, Jesús dice que no tiene nada que ver con su madre, la desprecia. Vamos a ver si es verdad. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí los protestantes dicen, ve, Jesús le reclamó y la desprecia. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Si es un desprecio, la mejor manera de despreciarla es no hacer el milagro. ¿Y qué significa que tiene conmigo? Que Jesús quiere mostrarle al mundo qué relación, qué amistad, qué profundo cariño hay entre él y María. Y para la muestra un botón, hizo el milagro para que el mundo supiera qué tiene él con María.
Hay algo íntimo que los une a tal punto que no fue capaz de negarle el milagro, aunque no había llegado su hora. Entonces no está rechazando a María, sino está diciéndole al mundo: miren lo que yo tengo con esta mujer. No ha llegado la hora, pero yo hago el milagro para que ustedes comprendan quién es ella. Me captó la idea. Pero los protestantes dicen otra cosa distinta. Pero a la prueba me remito. Hizo el milagro para decirle al mundo que tiene él con María. Una íntima amistad que no puede negarle lo que ella le pida, aunque no sea la hora. ¿Me capta? Muy bien. Vamos a... Yo creo que más claro no puede estar. Ya hemos subido un resto de videos y demostrando, como lo demuestra el padre Luis Toro, que para mí es el que mejor lo demuestra. El mejor lo demuestra, dado que da los capítulos, da los versículos y lo explica para que lo entienda hasta un niño de párvulos. Es sencillo, claro que podemos recurrir a la Virgen María. Y sabe el demonio que tiene un gran poder de intercesión ante su Hijo Jesús. Ante su Hijo Jesús tiene un gran poder de intercesión. Que todavía no era la hora y hace el milagro. Y ahí sí, como dice el Padre: para demostrar, Jesús, que tengo yo contigo, mujer. Todavía no es mi hora, le dice. No crean que le digo: tengo yo contigo, mujer. No, yo no creo en un Jesús así. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no es mi hora. ¿Y qué pasa? Hace el milagro. ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace. Si hubiera dicho Jesús: que tengo yo contigo, mujer, y no hace el milagro, entonces sí pudiéramos decir que María no intercede. Pero ahí también lo dice: hagan rogativas, hagan peticiones, oren los unos por los otros. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no nuestros hermanos separados le piden mucho al pastor: paz, que este pastor es milagroso, este pastor cura, este pastor? Le piden al pastor. Entonces, si Dios dicen que solo hay uno y al único que se le puede pedir es a Jesús, ¿para qué le piden al pastor? ¿Para qué van al culto? Van por el pastor. Van por el pastor. De hecho, aquí en Guatemala está Cas Luna, dice: hoy noche de milagros. Dice, ahí les puse unos milagros más falsos. Entonces, tenemos que amar a la Virgen María. Tenemos que amarla. Si Cristo la amó, ¿por qué no la? Si Cristo la eligió para que fuera su madre, si Cristo quiso ser cuidado por ella, alimentado, amamantado, ¿cómo no vamos a amar a la Virgen María? ¿Cómo no yo? Aunque Jesús no me lo hubiera entregado al pie de la cruz, como se lo dio en la persona de Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, yo igual le dijera madre. Yo igual le dijera madre, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro único Salvador es Jesucristo. Ahora hay que tener en cuenta aquí, cuando dicen mediador, es que sí hay un solo mediador ante el Padre. Solo hay un mediador, y ese es Cristo, el que dio la vida, el que pagó con su vida el precio y el rescate de nosotros. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero como el diablo sabe el poder de intercesión que tiene la Virgen María ante su Hijo Jesús, entonces dicen: no le pidan a ella, no hagan esto, rechácenla, no. Ella, déjenla, como dicen otros, déjenla, ella está muerta, dicen unos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y para Él todos viven. No es que María está en un lugar de descanso. Entonces, ¿por qué Jesús al ladrón que le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso? Además, en la transfiguración, ¿cómo se le aparece Moisés y Elías? ¿Cómo se le aparece? En gloria, ¿no? Estaban durmiendo, estaban en un lugar de descanso. No, están más vivos que nosotros. Están más vivos que nosotros. Yo no sé hasta qué punto o cómo quieren que, o de verdad que no, la soberbia no dan su brazo a torcer, nuestros hermanos separados. Y yo, como ayer decía en mi rosario, decía: ellos no tienen la culpa, nuestros hermanos separados no tienen tanto la culpa, no tienen la culpa de verdad. Son los pastores, las iglesias esas, a las sectas esas a las cuales ellos asisten. Ellos son los responsables, porque
pues ellos van con buena intención y quieren escuchar la palabra de Dios, quieren aprender, quieren amar, pero vienen y les cuentan otro cuento. ¿Verdad? Eso es como ir a una universidad, a un colegio, a una escuela, donde te enseñan mal, donde te enseñan cosas que no son. ¿Verdad? El culpable es el maestro. El culpable es el maestro. El alumno trata de aprender, pero le enseñan mal. Entonces, eso hay que tener. Los pastores protestantes van a tener que rendirle cuentas al Señor. Le van a tener que rendir cuentas. Muy duro va a ser el juicio de Dios. Ahí sí, como dice en la Biblia, te sería mejor que te ataran una piedra y te tiraran al mar antes de que pierdas a uno de los míos. Pero bueno, dejamos ese dato ahí. Yo creo que aquí con eso queda sellado de que sí, María puede interceder ante su Hijo Jesús. Sí puede interceder, claro que puede interceder. De hecho, es la mayor intercesora ante su Hijo. Y lo demostró en las bodas de Cana. ¿Dónde dice? Porque siempre nos dicen, ¿dónde dice? Se lo demostramos. Si no lo quieren creer, ya ese es su problema. Ya no hay más que pelear. Ya no hay más que pelear. Listo. ¿Verdad? Si ellos no le quieren pedir, eso ya es otro caso. Si ellos no quieren, se pierden de una gran intercesora, que es la Virgen María, ante su Hijo Jesús. Se pierden, de verdad, se pierden. Y lo decimos nosotros, que en esta página, por decirle, rezamos el rosario diario, que somos muy devotos de la Virgen María. No porque María sea en primer lugar, no. El primero es Jesús, pero María nos lleva a Jesús. María nos lleva a Jesús. Si usted quiere elegir otro camino para llegar a Jesús, dele. Pero nosotros queremos elegir, porque el único que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Pero ¿qué hace para llegar a ese camino? ¿Qué hace? ¿Qué método utiliza? Pues nosotros utilizamos el método de ir primero a María. Y así, para que ella nos presente a su Hijo Jesús, para que nos abrace y nos lleve ante su Hijo Jesús, a ese corazón que todos, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.